Muy buenas cazadores, soy Cloud. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que todo cazador debería de conocer en su plenitud. Estoy hablando del ataque, la afinidad y el daño elemental o estado alterado. ¿Por qué he decidido hacer este vídeo? La respuesta es simple, y es que en la saga de Monster Hunter nunca nos han definido exactamente qué hacen estos conceptos, y siendo conceptos tan importantes, creo que todos deberíamos de entender qué son y cómo funcionan. De esta manera, no solo tendremos cacerías más exitosas, sino que también vamos a saber crear mejores builds. Así que dicho todo esto, empezamos con el vídeo. Vamos a empezar por lo principal de todo, el ataque. El ataque base es el valor que aparece en las estadísticas de tu arma, y representa el daño físico que puede causar. En Monster Hunter Wilds podemos elegir cómo se muestra la potencia de ataque del arma gracias a una opción en el menú. Esta opción se llama Mostrar potencia de ataques con arma, donde nos da a elegir dos formas de verlo. En la primera mostrando el coeficiente y en la segunda mostrando sin el coeficiente. Vamos a empezar con la primera. Esta es la forma clásica. El daño del arma se muestra proporcional al tipo de arma, lo que significa que armas más lentas como la gran espada muestran números más altos, mientras que armas rápidas como las duales muestran valores más bajos. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta opción activada y tenemos una gran espada con 1200 de ataque. Esto no significa que vamos a estar haciendo esas cantidades de daño por golpe, sino que el valor está ajustado por un multiplicador oculto, que varía según el tipo de arma. Os estaré dejando en pantalla todas las armas con sus respectivos multiplicadores. Vale, pero ¿cómo funciona este multiplicador? Básicamente multiplicas el daño base por el coeficiente de cada arma. En el caso de una gran espada sería 4,8. Entonces, si tenemos una gran espada con 250 de ataque, al multiplicarlo por 4,8 nos va a dar 1200. Y así es como podríamos ver el daño físico con su coeficiente, pero no de forma total. Entonces, ¿cómo puedo saber el daño real de un arma? Bien, para eso activaremos la segunda opción. Aquí se muestra el ataque base real, sin ningún multiplicador oculto. Por ejemplo, en vez de ver 1200 en una gran espada, vas a ver 250, que es su valor real de ataque. Activar esta opción es bueno para comparar el daño de diferentes tipos de armas. Vale, pero entonces si tengo 250 de ataque, ¿quiere decir que por cada golpe que dé haré esa cantidad de daño? La respuesta es no. Si bien es cierto, esa es la cifra exacta de daño que hace tu arma, hay que tener en cuenta otros factores que influyen, ya sea para hacer más daño o para menos. Entre esos factores se encuentran la parte que golpees del monstruo, el afilado, los críticos, el daño elemental, las bonificaciones o habilidades que tengas y por último el motion value. Pero antes de explicar cada concepto, vamos a responder a la gran pregunta. ¿Cuál de estas dos opciones es mejor activar? Pues teniendo en cuenta que la primera opción no te está dando el daño real del arma, yo te recomiendo que actives la segunda opción, donde sí te mostrará el daño exacto de cada arma y así podrás comparar mejor. Aclarada esa duda, vamos a explicar los factores que hacen que cada golpe que des a un monstruo haga más o menos daño. Empecemos por las partes de los monstruos. Como ya sabéis, cada monstruo tiene zonas que son más duras que otras. Si atacamos a una parte dura, nuestro daño base será reducido en un porcentaje. Por otra parte, tenemos los puntos débiles. Cada monstruo tiene uno, y para saber dónde se encuentra, podemos echar un vistazo al libro del bestiario de bolsillo. Si atacamos en los puntos débiles, nuestro daño será mayor. Pasemos ahora con el afilado. Aquí no hay mucho que explicar, ya que entender este concepto es muy fácil. Básicamente, cuanto mayor sea tu afilado, más daño haces y menos va a rebotar tu arma al golpear a un monstruo. Existen varios tipos de afilados, empezando desde el peor, que sería el rojo, después continúan el naranja, amarillo, verde, azul, blanco y morado, siendo este último el mejor de todos. Ahora vamos con los críticos, o también conocido como la afinidad. La afinidad es la probabilidad de que un golpe sea crítico. La afinidad se expresa en porcentajes, por ejemplo, 30% o menos 10%. Cuando conseguimos un crítico positivo, el daño será mayor, pero si es negativo, el daño será reducido. ¿Y cuánto daño hace un crítico? Cuando damos un crítico positivo, hará más 25% de ataque, y si es negativo, menos 25%. Os pondré un ejemplo. Imaginad que vuestra arma hace 100 de daño por golpe, y tiene 30% de afinidad. En promedio, 3 de cada 10 golpes harán 125 de daño, y el resto, 7 de 10, hará los 100 de daño normales. Por tanto, el daño promedio por golpe se sacaría con la siguiente operación. 0,3 por 125 más 0,7 por 100 es igual a 37,5 más 70, lo que en total suma 107,5 de daño total. Ahora, sabiendo todo esto, si queremos potenciar aún más los críticos que hagamos, será muy importante ponernos la habilidad bonus críticos. Si la tenemos a nivel 5, haremos un 40% más de daño en cada crítico. El daño elemental es un tipo de daño adicional, que suma al daño físico de tu arma, pero no se calcula igual que el daño base. Su impacto depende mucho del monstruo al que atacas. Me explico.
Cada parte del monstruo tiene una resistencia distinta a los elementos. Por ejemplo, puede que la cabeza sea débil al fuego, pero las piernas no tanto. El juego divide el valor elemental que ves en el arma, 300 de fuego, entre 10 para sacar el valor real. Luego, ese valor se multiplica por la debilidad del monstruo en esa parte del cuerpo. Por ejemplo, un arma con 300 de elemento de fuego es igual a 30 de fuego real. Entonces, si atacas a una zona con un multiplicador de 1,2 de debilidad al fuego, te saldría la siguiente operación. 30 por 1,2 es igual a 36 de daño elemental añadido. Entonces ese sería el daño real que le estarías haciendo al monstruo atacando en esa zona. Por último, el daño elemental se aplica en cada golpe, por eso va muy bien con armas rápidas, como las espadas doble, glaive, etc. Además, si queremos potenciar aún más el elemento, sería muy bueno usar habilidades como ataque de fuego, de hielo, etc. O también elemento crítico. Pero respondiendo a la gran pregunta, ¿qué es mejor, daño físico o daño elemental? Pues depende del arma y del monstruo. Si el monstruo tiene mucha resistencia elemental, mejor daño físico. Si el monstruo es muy débil a un elemento, el daño elemental sería perfecto. Para armas rápidas, mejor elemento, y para armas lentas y potentes, mejor daño físico. Para facilitaros esta guía, os dejaré una imagen de cuáles son las armas que debemos usar si buscas daño físico, daño elemental o un mix. Por último, tenemos el Motion Value, también llamado valor de movimiento. Es un porcentaje que determina cuánto del ataque base de tu arma se aplica en un golpe concreto. Es decir, cada movimiento o animación de ataque tiene su propio Motion Value. Supón que tu arma tiene 200 de ataque base, y ahora haces dos ataques distintos. Ataque 1, golpe débil pero rápido, Motion Value de 30%, y el ataque 2, golpe fuerte pero lento, Motion Value de 100%. Entonces, el golpe débil se calcularía así: 200 por 0,30 es igual a 60 de daño físico, y el golpe fuerte sería 200 por 1 es igual a 200 de daño físico. Como ves, el mismo arma no siempre hace el mismo daño, todo depende del movimiento que uses. Te pondré un ejemplo en la vida real para que lo entiendas mejor. Imagina que vas a pegarle un puñetazo a un saco de boxeo. Si das el puñetazo sin carga, es decir, sin golpear con todo tu cuerpo, vas a hacer menos daño que si cargas el puñetazo acompañándolo con todo tu cuerpo. Pues esto pasa igual en Monster Hunter. Y antes de terminar con este vídeo y pasar a la despedida, deciros que toda esta información de los porcentajes y datos no son inventados por mí, sino que vienen de datos que algunos jugadores sacan directamente del análisis del juego, ya sea mediante data mining o pruebas en campo de entrenamiento. Así que espero que toda esta información os haya sido de gran ayuda. Si os ha quedado alguna duda, dejádmela en los comentarios que yo os responderé. Yo soy Cloud y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!